Buenos días a todos. Yo soy Mario Guillén, pertenecía a la Fuerza de Infantería Marina. Hemos desembarcado el 2 de abril en lo que se denominó la Gesta de Malvinas. El 2 de abril se realizó la recuperación de una parte del territorio nacional que pasó a formar parte definitivamente por 74 días que duró el conflicto del territorio argentino. Yo actualmente presido la entidad que se denomina Centro de Excombatiente. En Saspeña existen 3 entidades. Nosotros, que somos el Centro de Excombatiente en Malvinas de Presidencia Roque Saspeña. La agrupación de veteranos de guerra Soldado Juan Quintana y el movimiento Héroes de Malvinas. Originalmente arrancamos institucionalmente con todos nucleados 123 excombatientes de Saspeña, de los cuales han fallecido 3 o han caído nuestros héroes en Malvinas. Son 3 los que quedan en el cementerio de Darwin en Malvinas. De los 120 formamos allá por el año 1986 lo que se denomina actualmente Centro de Excombatientes de Malvinas. Después, en el año 90, tuvimos algunas diferencias con otros veteranos de guerra o excombatientes. Han formado la agrupación Soldado Juan Quintana y después de un par de años más, esa agrupación también tuvo su diferencia interna y se formó otra entidad denominada Héroes de Malvinas. Entonces, para todos los que están acá hoy, muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por invitarnos. Para nosotros esto es un proceso de malvinización. Siempre que involucre a la causa Malvina, nosotros, mientras tengamos la dinámica y la vida que nos da tiempo, vamos a hacer conocer la causa de Malvina en lo que nosotros denominamos la llama de Malvina nunca debe ser apagada. Esto también se lo transmitimos en el primer lugar al seno familiar, porque seguramente después que nosotros ya no estemos más sobre esta tierra, nuestros hijos, nuestros nietos o la ciudadanía misma seguirá recordando como nosotros lo hacemos hoy con el primer grito de libertad o con la independencia, que recordamos esas fechas patrias. Nos cuesta a los veteranos de guerra hacer entender que el 2 de abril también es una fecha patria. Fue la última gran gesta que se hizo en el territorio como para recuperar un pedazo de tierra, un pedazo de territorio, y cuesta que en la sociedad tomen el 2 de abril como una fiesta patria. Sin embargo, el 25 de mayo, el 20 de junio o el 9 de julio son considerados altísimamente como fiestas patrias, porque hasta el comercio tiene su incidencia fuertemente. Para no seguir extendiéndome, muchas gracias de vuelta para todos los chicos, para todos los jóvenes. Una palabra de aliento: estudien, es lo único que nos va a sacar adelante como ciudad, como país, y seguramente en el plano individual mejoraremos todo. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Vicente Valdés. Yo pertenecía al Regimiento 5 de Infantería de Pasos Libres. Ejército, mire, mi cuadro fue Ejército, y nosotros, como dice Mario, también estuvimos medianamente preparados, no para combatir, no para una guerra, pero sí para construir la patria. Eso nos enseñaban, en eso nos preparaban, pero no estábamos preparados para combatir nosotros, la parte de Ejército. Porque como en las fuerzas son de 3: Ejército, Infantería Marina, Aeronaval y Aéreo, son lo que se denominaba dentro de la escuadra del combate. Bueno, nosotros estamos en Ejército. Nosotros llegamos aproximadamente el 18 de abril, cuando ya Malvinas estaba recuperada en ese momento. Bajamos a Malvinas el 18 de abril aproximadamente. Bueno, buenos días. Mi nombre es Pedro Chavarría. Yo tengo el honor de
que con Vicente Valdés estuvimos juntos en el mismo regimiento y también en Malvinas. Así que gracias a Dios que estamos juntos con él y podemos estar con ustedes acá haciendo esta charla. Allá por el año 82, cuando existía el servicio militar obligatorio, estuve como soldado conscripto en el regimiento 5 de Paso Libre, Corrientes. Bueno, como dijo Valdés, el día 18, una vez que Malvinas ya estaba recuperada, llegamos a la isla y bueno, y de ahí fuimos trasladados a Puerto Howard, que es el lugar más distante de Puerto Argentino, donde realmente ahí pasamos muchas necesidades por la distancia que estaba el lugar donde estábamos nosotros. Teníamos que soportar el frío, el alimento que no teníamos, así que fueron muchas las cosas que realmente que pasamos. Así que bueno, pero gracias a Dios estamos acá como para contar y hacer historia de nuestra vivencia. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo. Yo me olvidé decirle en mi apertura que nosotros denominamos a esto el relato viviente de la historia. Todavía quedamos, una gesta que se le hizo hace 41 años, y mientras nosotros tengamos la opción de poder contar nuestras verdades, porque también tenemos que decirle que hay una gran mentira instalada con respecto a muchos actos que por ahí algunos veteranos de guerra o excombatientes se atribuyen o lo atribuyen. Los Rambo no existen, partan de ese concepto. Los Rambo se hacen en los campos de batalla. Y el caso más concreto que tenemos en Argentina se llama Oscar Ismael Poltronieri, un héroe de la guerra de Malvinas, pero que lo levantaron demasiado. La fuerza ejército necesitaba tener un héroe renombrado. El último héroe muerto en el campo de batalla fue el sargento Cabral, cuando le salvó la vida al general José de San Martín. De ahí hasta la fecha no hubo otro condecorado con la máxima condecoración militar, que es la medalla al valor y al arrojo en combate. Por ahí en su relato, si ustedes googlean, van a YouTube, él manifiesta que él con una ametralladora paró a la fuerza superior, a la fuerza élite que tenía el Reino Unido de Gran Bretaña en Malvinas. Con una ametralladora paró a 600 hombres. Eso es imposible. Los que conocemos el movimiento militar, no se puede dar. Primero por la boca de fuego. La boca de fuego es la cantidad de proyectiles o de bala que sale por el tubo cañón del arma que se está disparando. Por la boca de fuego fue hundido el crucero General Belgrano fuera de la zona de las 200 millas marítimas. Por eso hoy es considerado un crimen de guerra y Gran Bretaña en algún momento lo va a tener que resarcir económicamente. Entonces, por esa boca de fuego sabemos que un solo hombre no puede mantener el arma que él manifestó tener, que el ejército avaló y que hoy para muchos de los veteranos de guerra y excombatientes, que inclusive su propia unidad es considerado persona no grata en la provincia de Córdoba y en la ciudad de La Plata, que es donde él prestó servicio. Entonces, para eso estamos nosotros. Somos parte de la historia, todavía podemos decir nuestras verdades y desenmascarar otras, y eso es lo que buscamos, que el proceso de malvinización, más allá de hablar de la parte del legado, de la parte herencia, de la parte legal, también digamos esto. Por supuesto que toda guerra siempre no arroja nada positivo, todo es negativo, desde las muertes, el bienestar del individuo como ser humano, y después todas las grandes cadenas de secuelas que arroja un conflicto armado en el cual la situación extrema, por diversos motivos, te sigue acompañando durante el resto de nuestras vidas, a nosotros en este caso. Las secuelas son muy grandes. Todos nosotros tenemos secuelas de guerra, todos. Psicológica, física y psiquiátrica. Lo más embromado de todo es la psiquiátrica, porque en ese estado ya pasamos a tener medicamento, dependencia del medicamento. Lo psicológico
es un vaivén, por ahí puede estar bien, por ahí puede estar mal, pero lo psicológico nos lleva a lo psiquiátrico y a veces tenemos lo que se denomina estado de emoción violenta y en ese estado podemos llegar a cometer delitos o situaciones no queridas. Acá en Saspeña hay varios antecedentes en el cual un veterano de guerra le pegó los tiros a su esposa y se cree que él entró dentro del síndrome postraumático de guerra. Está esta acción de emoción violenta y en ese estado aparentemente entró otros factores a tenerse en cuenta y él usó lo que tenía a mano. Bueno, esas cosas nosotros hoy las estamos se está alivianando un poco, pero porque estamos controlados con la medicación. En muchos casos no, en muchos casos sí. Así que vamos a dejar de que esto sea un monólogo y escucharemos algunas preguntas de ustedes o inquietudes, de las que sea. Incluidos los profesores pueden hacer preguntas, ¿eh? Sí, es correcto. Y Vicente Valdés lo decía al principio de su alocución. Las Fuerzas Armadas tienen tres integrantes básicos: la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada. Dentro del Ejército y de la Armada está el fundamental elemento de defensa que tenemos. La Fuerza Aérea es elemento de apoyo. Sin el apoyo, muchas cosas de la defensa no se pueden hacer. Entonces, la estrategia original, después de mucho tiempo nos enteramos, era lo siguiente. Como a los 150 años, cuando un territorio es usurpado por otra potencia, si la potencia que ha perdido la parte territorial no reclama en 150 años, pierde su derecho sobre ese territorio. A los 149 años hemos hecho la gesta de Malvinas, origina que hoy, después de 41 años, sean nuevamente 41 años de usurpación por parte de Gran Bretaña y el Reino Unido. Eso originó que a los 149 años nosotros fuésemos partícipes de esta guerra, que le aclaro, no fue una guerra, es una batalla. Argentina no firmó la rendición incondicional. Argentina firmó un cese el fuego o un alto el fuego, porque de esa manera nosotros seguimos reclamando ante los organismos internacionales nuestro derecho sobre ese territorio. La OEA, la Organización de Estados Americanos, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, el TIAR, Tratado Americano de Asistencia Recíproca, son los tres grandes organismos que nos han dado triunfos diplomáticos. Pero en la práctica, Inglaterra hace el uso al derecho a veto. Entonces, en ese uso, como son parte del grupo de los 7 integrantes de la OTAN, ellos no hacen, por decirlo prácticamente, no hacen caso a lo que le dictan los organismos internacionales. Aclaro esto por el tema de batalla de la guerra de Malvinas o batalla de Malvinas, la diferencia. Y hemos perdido la guerra, conclusión, la batalla de Malvinas, por mala estrategia, pero también ellos sabían anteriormente de la férrea defensa que Argentina hizo en el año 1806-1807. Se lo ha corrido con agua caliente, se le ha corrido con aceite hirviendo. O sea, los argentinos
defendiendo nuestra soberanía, somos como una fiera herida. Defendemos hasta donde podemos. Y en Malvinas no fue la excepción tampoco. Luchamos contra una potencia extranjera muy fuerte, muy bien capacitada, con mercenario. ¿Alguien sabe el término mercenario? ¿Alguien que quiera decir con su palabra? Bueno, los mercenarios son los que por dinero hacen algo en nombre de alguien. Nosotros, en la historia antigua, un mercenario o un corsario era Gurruchaga, que conquistó varios países de América Central en nombre de Argentina. Por eso, muchos países de la América Central tienen los colores celeste y blanco del sol. Ustedes miren Honduras, miren Guatemala, esos lugares. Bueno, nosotros también tuvimos los mercenarios en aquella época. Hoy, los ingleses tuvieron los nepaleses. Inclusive había hasta argentinos trabajando de soldado para la corona, pero eran mercenarios. Entonces, por esa condición, ellos también tiraban, combatían los feriados, los sábados y los domingos. Otra curiosidad de la Guerra de Malvinas. Entonces, la estrategia, más allá de que estuvo equivocada, porque el objetivo era tomar Malvinas, dejar asentado ante el mundo que se hizo el reclamo a los 140 años, volver, compartir el territorio con las tres banderas, la ONU, Argentina y Gran Bretaña. No se dio. No se dio porque el presidente de ese entonces, que era de facto, el teniente general Galtieri, Leopoldo Galtieri, lo desafió a los ingleses. Y el desafío se cumplió cuando fue hundido la fragata Sheffield, que era la nave insignia de la flota de mar de los ingleses. Era la nave que tenía mayor cantidad de tecnología disponible, era del control de todo. Bueno, a eso se lo hizo hundir con un misil Exocet, que inclusive ese misil, cuando se lo compra a Francia, porque ese misil viene con un avión específico, los manuales nos llegaron completos. Es decir, la Fuerza Aeronaval, que la Fuerza Aeronaval pertenece a la Armada, tuvo que ingeniarse para poder disparar ese misil teniendo un arma de destrucción, como era el misil Exocet. Argentina disponía de 6 misiles Exocet. Todos dieron blanco, los 6. Los 6 provocaron hundimiento, los 6 provocaron destrozo a los buques ingleses. Y eso es lo que falló como estrategia. Falló hoy, después de ese momento, de muchos años, nosotros nos damos cuenta, pero en ese momento nosotros cumplíamos órdenes, aceptamos la orden del superior que está arriba. La fuerza militar es una pirámide, el de arriba ordena y el de abajo ejecuta. Entonces esas cosas son, está bien, seguramente habrá muchas anécdotas. Hubo soldados ingleses que terminaron pidiendo comida y agua, y hubo soldados argentinos que terminaron rompiendo los candados de los hangares para poder sacar la comida. Entonces esas coincidencias en que después que se terminó el conflicto, o sea, en el cese del fuego, los dos individuos enfrentados con un arma terminaron juntos tomando agua o comiendo comida. ¿Satisfecha? Larga tu respuesta, ¿no? La pregunta se la también. Se la voy a compartir, ¿no? Eso se pregunta, ¿qué certeza uno tiene en la guerra de haber matado a un enemigo? Si en el campo de batalla... Ahí está. Sí, esa es una pregunta que sobre todo los chicos quieren saber, y es difícil hasta para contestar, porque generalmente los ataques que tuvimos, digamos, fueron de noche, no de día. Entonces, siendo de noche, hay una total confusión entre el tiro del enemigo y nosotros que reprendemos.
realmente no se puede saber con certeza cuánto matamos, porque es una situación realmente que estamos viviendo descontrolada, porque es vivir ese momento, estar en ese momento, saber que tenés que tirar, matar a alguien, realmente tenés que estar muy preparado de la cabeza, de la intrusión. Por eso es una pregunta que se puede decir que no tiene respuesta. Es muy difícil contestarla. Realmente es una pregunta complicada. Radica en aceptar que si mataste a alguien te va a cargar de culpa. Y es uno de los graves trastornos psicológicos que tenemos todos. Entonces, sabemos que la pregunta la hacen y sabemos de la respuesta. Cuesta decirlo, pero en la confusión de la guerra, nosotros seguimos vivos porque no nos han pegado un proyectil, porque una esquirla no nos ha afectado, porque la onda expansiva no nos ha matado. Entonces, desde ese punto de vista, nunca vamos a decir maté 1 o maté 10 o maté 15. No tenemos un número para decir y no tenemos la certeza para decir. Lo único que nosotros decimos es que estamos vivos, y después la interpretación de la respuesta a la pregunta de si matamos o no matamos es de libre albedrío. Es decir, algunos pudieron pasar por la guerra y sin tirar un tiro estuvieron en una guerra, porque estuvieron en una función diferente, porque estuvieron escuchando el radar, o porque estuvieron mirando el radar, o porque estuvieron escuchando el código Morse. Entonces hay muchas circunstancias. Nosotros estuvimos en el campo de batalla, nos ha tocado a nosotros, pero esa respuesta no la podemos brindar. La otra pregunta es, con respecto a las adversidades que ustedes sufrieron en el campo de batalla, con la alimentación, de qué manera dormían, si tenían un método, una estrategia. El tema de, a ver, nosotros estuvimos los 3 en combate, pero todos teníamos una posición distinta o una estrategia distinta. Nunca hacíamos iguales. Yo no sabía qué le pasaba a mi compañero que estaba a 3 metros al lado mío o en qué posición estaba, hasta que nos juntábamos a la hora de descanso, decía. La guardia nuestra era cada 4 horas, un relevo. Teníamos los pozos trinchera, pozos zorro, ¿cierto? Donde eran para 2 soldados. Cuando se cumplían las 4 horas, hacían los relevos y ya ahí no sabemos lo que pasaba adelante o al costado, porque nosotros estábamos descansando, como yo también después le tocaban a ellos. Y el tema del alimento, en la parte nuestra, como decía Pedrito, la pasamos muy mal, porque francamente nos llegaba alimento cuando ya fueron todas las partes bloqueadas. Entonces no se podía pasar ni por mar ni por aéreo. A veces los helicópteros por ahí tampoco no venían, entonces el alimento era escasísima. Lo que más se sintió fue esa parte de alimentación y el frío. Se llegó a soportar frío hasta 34 grados bajo cero, y nosotros no teníamos los elementos adecuados como para soportar, pero sí tendríamos que estar en pleno movimiento continuamente para no congelarnos. Encima que llovía o caía nieve, la ropa nuestra siempre estaba húmeda. Eso todo nos jugaba en contra para poder soportar o para hacer frente, pero estamos ahí. Bien larga esta respuesta. Sí. Si bien, como yo dije hoy,
estuvimos juntos en el mismo regimiento, en la misma posición con Valdés. Habremos estado en una distancia más o menos de 3 kilómetros. Viste que él recién decía que la guardia se hacía cada 4 horas. En mi posición, yo no tuve relevo nunca. Yo nunca salí del Pozo Zorro. Mi compañero de combate era Isidro Coronel. Él era mensajero. Él llevaba un mensaje a los jefes de un lugar a otro. O sea que yo me quedaba solo en mi posición de día y de noche. Yo no tuve relevo. Y a eso hay que agregarle la falta de preparación que teníamos. Fíjate, no teníamos alimentos, el frío, estamos constantemente mojados, el descanso prácticamente, si no dormíamos era, digamos, por la debilidad que ya estábamos teniendo, conciencia ya no teníamos, porque claro, nos faltaba alimento, nos faltaba todo. En esa situación realmente la pasamos, yo creo que el sector más difícil fue el de nosotros, el Puerto Howard, que damos falta de un montón de cosas. Y encima, cuando no teníamos alimentos, teníamos que ir a robarle la oveja a los ingleses para comerla, que la comíamos cruda. Encima nuestros jefes nos estaqueaban, porque para ellos eso era un delito, ir y robar. Y fíjate, si bien, digamos, robar es un delito, pero no en esa situación. Nosotros queríamos, digamos, alimentarnos, buscar alimento para poder vivir, subsistir, y sin embargo nuestro jefe no quería. Lo veían como, digamos, si éramos encontrados que sacamos, robando las ovejas a los ingleses, nos estaqueaban. Fíjate hasta dónde, hasta nuestros jefes, que se supone que son los que nos tienen, digamos, que guiar, enseñar, como que estaban en contra de nosotros. Así que no, realmente vivimos, y esas cosas realmente, y hay que decir, o sea, ustedes tienen que saber, la sociedad tiene que saber todo lo que pasó en Malvinas. En el regreso, cuando llegamos, nos llevaron a Campo de Mayo, en Buenos Aires, y nos dijeron que tengamos mucho cuidado con lo que vamos a decir, que tengamos cuidado, que lo que tenemos que contestar es que sí, que la pasamos dentro de todo, la pasamos bien, teníamos alimentos, estamos protegidos, estamos cuidados. Eso era que nosotros teníamos que decir cuando salimos de baja. Eso es lo que teníamos que hablar, o sea, eso nos dijeron, y eso no fue así. Así que, bueno. Vamos a revertir la pregunta. Le vamos a pintar primero el panorama geográfico de Malvinas con su orografía, es decir, la forma del terreno. Malvinas tiene características especiales y únicas. En Malvinas no hay tierra. Luego usted camina acá un par de metros, se encuentra con una vegetación, que debajo de esa vegetación hay tierra, lo que se denomina tierra. En Malvinas tenemos 3 componentes: el agua del mar que invade, que entra, las montañas, que son piedras, rocas, y la turba. Entonces, la orografía ya es diferente, los componentes son distintos a lo que comúnmente nosotros estamos acostumbrados. Entonces eso dificulta el bienestar del individuo como combatiente, dificulta el bienestar del individuo como ser humano, y las condiciones de estándar son muy bajas, mínimas. Temperatura, hoy Vicente ya manifestó, probablemente haya hecho mucho más frío en algunos lugares, porque en la parte que le tocó a alguien estar en la montaña se siente más el frío que en la parte del valle. En la parte de abajo, por viento o por nieve, las temperaturas cambian entre 4 y 5 grados. Los termómetros, la mayoría de que se fueron, los termómetros fueron termómetros de 20 grados. O sea, se reventaban. Los primeros días se reventaron los termómetros cuando las temperaturas descendían, hasta que llegaron los termómetros de 50 grados. En algunos casos llegaron a marcar en la zona alta, en los montes. Se llama monte a la altura máxima de algún pedazo de Malvinas. Eso por un lado. Entonces,
El bienestar del soldado en Malvinas, no solamente para los argentinos, también para los ingleses, fue igual para todos. Ellos sufrieron más la consecuencia del clima. Nosotros como que nos acostumbramos un poquito más y nos aclimatamos más rápido, porque entre el 2 de abril y el 3 de abril, que se recuperó Georgia, en Georgia, nosotros en Malvinas tuvimos el primer día, el 2 de abril, un muerto, el capitán Giachino, y 2 heridos que fueron a asistirlo al capitán Giachino, el cabo Urban y el teniente Quiroga, que era enfermero y médico. En la Georgia, porque acá hay que hablar, Malvinas se compone con Georgia también, Georgia y Sandwich del Sur. Murieron 3 veteranos de 3 combatientes, 3 personal, y 2 fueron heridos. Uno fue muerto después que ya fue prisionero cuando intentó mover el submarino. Y los otros murieron en el desarrollo del combate por la recuperación. Pero volviendo al tema Malvinas, el bienestar del individuo se embromó desde el inicio. Y la mayor incidencia se da por 2 cosas básicas: agua y alimentación. Si nos faltan las 2, morimos por inanición. En Saespeña, de los 3 muertos, 1 fue por inanición. Entonces, es decir, si fueron con 60 kilos, ese chico, ese pibe, ese hombre, ese combatiente murió con 30 kilos. Recuerden, alimento para tener energía y agua para hidratarse. Son los 2 elementos más importantes de una guerra. El soldado más importante de la guerra, de cualquier guerra, ¿alguien sabe? Es el cocinero. El soldado más importante de una guerra. Y ese hombre no tiró un tiro, pero estuvo en la guerra. Entonces, todos somos y nos consideramos importantes en una guerra, todos. Desde el que acomodó los alimentos hasta el que llevó el agua. Porque en Malvinas no hay agua dulce. Entonces el casco hacía de recipiente para juntar nieve y para poder tener agua dulce. El casco hacía de recipiente cuando el alimento no llegaba, como el caso de Puerto Howard, hacía de olla, porque había que cocinarlo y porque no había olla. Entonces el casco se compone de 2 elementos, una parte que es de mica es un elemento químico que es carbono seco, una forma de carbono, y después el acero que protege del tiro y tiene su forma redonda para que el proyectil no entre en caso de que sea un fusil. A veces te sirve como protección de una esquirla, pero la principal función en el caso de Malvinas se dio en Puerto Howard, donde lo usaban hasta para amasar una torta, para hacer una masa, para hacer torta, o para comer carne hervida. En algunos casos, en otros, usaron otros elementos, como un tambor de 200 litros. ¿Ustedes usaban eso, no? O sea, le quiero decir que todo elemento sirve en una guerra, todo. No hay basura, no existe basura. Después queda la basura cuando ya, como ahora, se terminó el conflicto. Entonces, el bienestar del excombatiente, del combatiente en ese caso, es introvertido, incierto, no hay una forma característica, hay hasta que se desarrolla el conflicto estrictamente en ese lugar. La batalla de Malvinas tiene muchas batallas diarias o batallas chiquitas, si se quiere decir. Hay misiones, una misión, por ejemplo, ir a colocar explosivo en un puente para que el enemigo no pueda pasar, porque recordemos que en Malvinas no se utilizó tanques como comúnmente en la mayoría de las guerras convencionales se usaron. No se podía utilizar tanques porque el suelo no era firme. Desde 6 centímetros de turba hasta 40 centímetros de turba. Entonces, los vehículos, si no había camino, no podían circular. Y los vehículos que circulaban, todos eran 4x4,
vehículos livianos, que eran para llevar la comida, para llevar municiones, no había otra forma. Para llevar cañones, el problema de los cañones muchas veces se tenía que cambiar constantemente lo que se denomina placa base. Te dejo a vos, Vicente, que explique eso. Seguí nomás, está bien. Bueno, las placas base tiraba 2 o 3 tiros y había que modificarla del piso porque se hundía. Entonces, al hundirse, el cañón en vez de pegar a 7 kilómetros caía a 5, o en vez de pegar a 500 metros pegaba a 700 metros. Bueno, esas son las diferencias. Por eso la orografía en Malvinas jugó y fue muy importante. Otra curiosidad de Malvinas. Malvinas fue la última guerra convencional. Después de Malvinas no hubo más guerra convencional. La guerra convencional quiere decir que se llega hasta el cuerpo a cuerpo. Es decir, del otro lado hay un inglés, de este lado estamos nosotros. Después ya pasó a ser guerra tecnológica. Y hoy por hoy está la guerra bacteriológica, si se quiere, o la guerra química. Entonces, hay muchos elementos que hicieron que Malvinas marque la última gran batalla del mundo. Los aviones jugaron un papel muy importante. Los aviones jugaron un papel muy importante. También se dice que por cada 3 aviones derribados del bando perdedor, tiene que haber 5 aviones del bando ganador. Acá no se dio esa relación. Acá tuvimos pocos aviones derribados y el bando enemigo tenían muchísimos, pero muchísimos aviones, y la tecnología nos superaban largamente. Entonces, también quedó demostrado que la Fuerza Aérea estaba muy bien capacitada, la aeronaval muy bien capacitada, porque destruyeron lo que se llamaban, le facilitaron la renovación a la flota de mar inglesa. Hay cositas que por ahí, finito, hay que hablar sobre un tema, pero estas son grandes curiosidades que se dan. También en Malvinas se experimentó un misil denominado antipersonal, y tenían 2 características, o 2 diferentes misiles. Uno era guiado por el calor humano y otro era guiado por metal. Nosotros en Malvinas teníamos un cinto ancho de 10 centímetros y la hebilla de 14 centímetros. Esos cintos, esa hebilla de los cintos, porque ese cinto tenía que estar preparado para soportar peso, que los cargadores, que la pala, la bayoneta. La bayoneta es un cuchillo grande. Entonces el cinto tenía que estar preparado y eso tenía gran cantidad de metal. En esos casos también servía como para hacer misil teledirigido. Y en algunos casos el calor humano. Estamos hablando de 36 grados. En Malvinas se experimentaron esos 2 misiles como última arma de evolución de una guerra convencional. Bueno, yo quiero decirle que nosotros siempre decimos que estuvimos en 2 guerras, lo de Malvinas propiamente dicha, y la otra fue cuando regresamos de Malvinas. Realmente esto le cabe a nuestro gobierno, donde sentimos un abandono total. Los 10 primeros años fueron de un abandono total, digamos, no fuimos, tenido en cuenta, digamos, nuestra situación era, necesitamos tratamiento psicológico, atención médica, que no lo tuvimos, y pasaron mucho tiempo, ¿y qué hacíamos? Nos ayudamos entre nosotros, donde nos enteramos que había un camarada nuestro, un soldado que necesitaba atención, íbamos hasta ese lugar, le ayudábamos, hacíamos lo que nosotros podíamos también. No encontramos, digamos, de parte del gobierno, no encontramos, digamos, una respuesta para que nos ayuden en esos 10 años de abandono que tuvimos. Sí que eso también fue una gran lucha que tuvimos que hacer durante todo ese tiempo, que después sí empezamos a ser reconocidos después de los 10 años, que después nos dieron una pensión y bueno, ahí, digamos, comenzó, digamos, donde la sociedad, hasta hoy mismo hay muchas cosas que la sociedad no sabe.
Por eso que es importante, digamos, nosotros llamamos malvinizar esto, donde ir a los colegios, contar nuestra historia, nuestra vivencia, y bueno, para que se sepa la verdad lo que pasó. Otra cosa importante también es que bueno, que los profesores, los colegios vayan a buena fuente, como en este caso, porque hubo en Resistencia, fue el primer caso que pasó, donde hubo soldados, los movilizados, que se llaman, yendo a los colegios dando charlas sobre Malvinas, y fueron personas que no tuvieron en la guerra. Sí, por eso que es importante que, digamos, que en el caso del establecimiento, los profesores sepan quiénes son los que van a venir, ¿no es cierto?, a dar charlas y a hablar de Malvinas. Eso realmente pasó una situación muy fea, pasó en Resistencia en un colegio. Así que bueno, por eso también es bueno que sepamos la verdad y a quiénes son los que invitamos para que vengan y den charlas. Tres preguntas acá. Uno primero. Una, si tenían problemas con el armamento, ¿qué armamento usaban? Y si muchas veces no funcionó. Dos, ¿cómo fue el regreso de Malvinas hacia Argentina? Y también quieren saber cómo fue ese reencuentro con sus familiares. Yo portaba fusil automático liviano y había distintas armas, ¿no es cierto? Yo portaba eso, fusil automático liviano. Generalmente no tuvimos problema en esa parte, pero sí el armamento que nosotros teníamos, que el ejército tenía, era viejísimo. No sé qué año más o menos eran los fusiles que teníamos. 50, más de 50 años tenía, mucho más de 50 años los fusiles que teníamos nosotros en la parte de ejército. Algunos sí, por ejemplo la Armada, ellos tenían ya estrenando fusiles nuevos, pero a nosotros no nos alcanzó a llegar. A nosotros nos dieron fusiles nuevos, ¿sabes cuándo? Cuando llegamos a Campo de Mayo. Ahí nos entregaron unos fusiles nuevos, no sé para qué. Y bueno, nosotros llegamos el último día, fue el 14 de junio a la noche, a las 11 de la noche, llegó la orden de rendición, nos alto el fuego. Nos embarcaron en el buque Canberra, buque hospital Canberra, y nos llegaron hasta Puerto Madryn. Ahí nos bajaron a todos, éramos más o menos unos 9.000 soldados entre fuerzas, personal de cuadros y soldados, eso es lo que se estimaba, unos 9.000. De ahí nos llevaron al Campo de Mayo, nos tuvieron una semana en sumo cuidado de alimentación y tratar de recuperarnos algo. Después nos mandaron a cada uno al regimiento que pertenecíamos. También la despedida de la parte del ejército fue mala. Nos trajeron a nosotros de Paso Los Libres hasta Corrientes en tren, y de ahí ya teníamos que pasar por nuestra cuenta. No teníamos nada, no teníamos dinero. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos juntábamos al grupo de 20 o 30 compañeros, camaradas, hacíamos dedo para pasar el puente de Chaco Corrientes, y yo llegué de noche a mi casa. Nadie me esperaba porque no sabían, nosotros no teníamos en ese tiempo, no se usaba teléfono, celular, nada. O si había, era muy poco lo que había. Entonces yo llegué de noche, no quería llegar de día, porque yo me sentía mal, me veía mal en mi físico. Si yo a Malvinas fui con 72 kilos, cuando subí al banco de Canberra tenía 48 kilos. O sea que mi estado era deplorable totalmente. Entonces no quería llegar de día, y llegué de noche a mi casa. Sí, fue
una sorpresa, una alegría para mis padres, mis hermanos, pero esos fueron los primeros días de soportar y estar escondido porque teníamos como vergüenza de lo que nos pasó. Nosotros sentimos mucha vergüenza por lo que nos pasó. Malvinas origina varios conceptos ciudadanos, antropológicamente debe ser estudiado seguramente. Primero, como abandono del Estado. La misma fuerza que ha llevado a mucha gente, a 14.600 personas estuvimos en Malvinas. El resto, hoy estamos cobrando pensiones honoríficas de guerra, más de 22.000 personas. Es decir, hay un número que se incrementó, que no fue a Malvinas, pero por algún convenio político o por algún acuerdo político entre las Fuerzas Armadas y la política del año 1990, hizo que hoy sean más los excombatientes en papeles que lo que realmente fuimos. Pero muchos se atribuyen el hecho de ser veterano de guerra porque curaron heridos o porque recibieron heridos. Por ejemplo, a Malvinas hubo solamente 6 mujeres que fueron y que son veteranas de guerra. De las 6 vive una. Pero hoy hay más de 70 mujeres cobrando la pensión honorífica de guerra. En su afán político hicieron que, como atendían a los heridos y como operaban en la zona sur continental de Argentina, la justicia lo considera como veterano de guerra. Es entendible, es comprensible, pero creo que el término veterano de guerra o excombatiente nos cabe a uno solo, a los que estuvimos adentro, a los que sentimos el trinar de las armas, al que sentimos el bombardeo, al que soportamos el bombardeo, al que la onda expansiva nos sacó la gorra, nos sacó el casco, a eso. Esta otra gente no conoce ese detalle. Para nosotros, sin discriminación, pero con algunos amigos, le decimos los casi voy, porque llegaron hasta el sur y cumplieron un rol muy importante y fundamental en la defensa de la Patagonia. Bueno, que se hagan llamar como defensores de la Patagonia, pero no veteranos de guerra de Malvinas, porque eso es lo que sucede actualmente. Entonces, el Estado nos abandonó a todos. Al personal de cuadro, yo era militar, nos abandonó hasta el año 1996. Al personal de conscripto, que estaba por una ley de carácter obligatorio, los abandonó hasta el año 1990, cuando recién comenzaron a cobrar la pensión. Entonces, una guerra tiene el conflicto armado y después tiene el conflicto social que soportamos después, que es peor. El conflicto social, nosotros tenemos más suicidados que muertos en combate. Tenemos más de 900 suicidados y tenemos 632 muertos en combate. 309 muertos o caídos en Malvinas y 323 por el hundimiento del crucero General Belgrano, fuera de la zona de exclusión, y eso están considerados crímenes de guerra. Entonces, ahí es donde radica que el Estado actualmente, hasta el año 2023, no soluciona el problema, en el caso de Saspeña, de un excombatiente minusválidos, o sea, está en silla de ruedas, y no le arregla la situación de vivienda. No tiene vivienda ese hombre. Más allá de que en el medio tenía una propiedad privada, que después fue su problema familiar, su problema de combatiente lo originó en su familia también distorsiones, ¿no es cierto? Se separó, los hijos hicieron otras cosas, ¿no? Hoy está prácticamente en la calle. Y el Estado provincial, nacional, que son los que tienen los resortes como para poder solucionar el problema, no está actuando. Lo hablamos con el gobernador y él levanta el teléfono y le dice al Instituto de Vivienda que le solucione el problema, y allá le responden que sí, pero no llega a la solución. 41 años de eso. Así que, entonces, la guerra siempre nos saca a todo lo peor, lo bueno queda escondido, lo malo es lo que aflora. Y en este caso tenemos esta circunstancia. Mucha gente, después de volver de Malvinas, como dijo Vicente, llegaron de noche por su estado calamitoso físicamente. Y entonces, después eso se trasladó hasta el año
casi 1990, en donde empezaron a salir las soluciones laborales que para muchos significaba tener solucionado otros problemas. Pero todo eso lo conseguimos en base a la lucha de todos los excombatientes. Ahora, actualmente, que tenemos la heladera llena, se llama heladera llena porque tenemos una tranquilidad mensual, que en la mayoría ya estamos jubilados o a punto de jubilarnos, la cosa comenzó a dividirse por pequeños intereses económicos. Entonces, también es un problema de la guerra, sí señor, es un problema de la guerra, es un problema de ambición, que ahí ya llevamos otras cosas porque la familia también juega en eso. No sé si alguien tiene otra pregunta o quiere... A ver. La calidad de formación en el año 1982 de las Fuerzas Armadas estaba dividida. Por un lado, el personal de conscripto se llamaba aquel joven de 18 años que era llamado a cumplir con el servicio militar obligatorio que rigió hasta el año 1991. En esa época había un presidente que se llamó Carlos Saúl Menem y que ganó las elecciones presidenciales haciendo uso de que iba a erradicar la colimba. La colimba quiere decir correr, limpiar y barrer. En algunos casos, los jóvenes a través de sus padres pedían la prórroga porque estaban estudiando y terminando yéndose a prestar servicio militar obligatorio ya como profesional. En Malvinas hubo muchos profesionales que eran los que tenían prórroga solicitada, que combatieron, que son veteranos de guerra. En el caso más concreto, acá está el señor Fernández, es un médico de la localidad de Quitilipi, que con prórroga llegó siendo médico a Malvinas. Después hay otros antecedentes que hicieron a que el personal militar de ese momento estuviera bien capacitado, pero falló el personal de conscripto donde ustedes tenían 45 días, 60 días. 45 días. Y yo tenía 3 años de formación. Hay una diferencia grande. Nosotros hicimos el ensayo de desembarco en diciembre, en enero, en febrero, en marzo. Y en abril desembarcamos. O sea, nosotros fuimos bien capacitados. Se murió porque tenía que morirse, porque tenía su hora escrita que iba a morir de esa forma. Pero en realidad... hoy ese procedimiento, ese operativo militar se estudia en las grandes academias del mundo, en el caso de Estados Unidos, Francia, Rusia, lo estudian, a esa operación que se llamó Operación Rosario, que fue la que recuperó Malvinas, porque cumplieron los tres preceptos básicos: recuperar el territorio, no matar enemigos y tomar prisioneros. Las 3 cosas en Malvinas se dio. Entonces, falló la capacitación del personal que estaba bajo el régimen de la ley militar, de la ley de la prestación de servicio. Y en la actualidad yo confirmo, no puedo confirmar, pero sí creo con mi 100% de capacidad intelectual, que hoy las Fuerzas Armadas no están capacitadas, no tienen medios, dejamos de tener un montón de herramientas bélicas, no tenemos portaaviones, no tenemos aviones de caza, o los aviones que son obsoletos, no tenemos elementos, no tenemos tanques. Argentina producía tanques, hoy no produce tanque. Desde el año 1990 no se produce tanque. La ciudad de Río Tercero en Córdoba fue explotado el polvorín porque era el lugar donde se fabricaban todos los explosivos que se necesitaban en Argentina. Hicieron volar una ciudad para que desaparezcan las marcas o las huellas de algo que no querían que se note. Entonces, hoy nuestras Fuerzas Armadas prácticamente no existen. Por eso, la democracia tiene esta desaveniencia, sí. Favorecemos algo y perjudicamos algo. El equilibrio no está dado correctamente. Quizás yo esté equivocado en mi concepto, pero me parece que tenemos que mejorar un montón de cosas. Y lo único que vamos a lograr acá es que gente como ustedes, con futuro, estudien
progresen en la fase individual. Progresando en la fase individual, progresamos en la sociedad, en el caso de Saspeña, como saspeñense, y nuestro país, la mejor patria que se puede hacer hoy es estudiar. Antes era defender la patria, hoy se defiende la patria estudiando. No hay otra manera. Y estudiando, ¿eso qué significa? Que el día de mañana ustedes, como jóvenes futuros, puedan recuperar Malvinas diplomáticamente, como tiene que ser. Una guerra trae muerte, destrucción, abandono, todo lo que se puede imaginar. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Pero sí, a través de la vía diplomática, ustedes, jóvenes del futuro de este país, podemos decir que el día de mañana Argentina puede volver a decir, son nuestra tierra y la podemos habitar. La pregunta ahí. Buen día. Yo quiero saber a qué edad fueron y cómo les afectó psicológicamente la guerra. Bueno, fuimos a los 18 años, te sortean para hacer el servicio militar obligatorio en esa época, cuando existía el servicio militar. O sea, cumpliendo a los 19 años, ahí es donde vos entran todo ese año que te corresponde hacer el servicio militar. En el caso mío, yo me quedé para la última baja, o sea, ya cumplí el año y pasó lo de Malvinas, entonces me tuve que quedar. Así es, digamos, a los 19 años. Y el tema de la guerra, y mal, realmente, hasta hoy en día tenemos, como dijo Mario, problemas para poder dormir, a veces el esfuerzo que tenemos que hacer para que nuestra familia, por eso uno siempre da gracias a nuestras esposas, que nos aguantan, que nos entienden, porque realmente es muy complicado vivir con una persona que vivió este estado como hemos vivido nosotros y que no puedan entender y bueno, realmente es difícil. Así que... Sí, lo que dice Pedrito está en lo cierto, ¿no es cierto? Nosotros en esta parte, la familia juega un papel fundamental también de sostén, ¿no?, de la comprensión. También la sociedad, en estos últimos años, de 15 años más o menos para adelante, fuimos más requeridos o reconocidos, estamos satisfechos, estamos contentos, estamos orgullosos porque la gente, los chicos, la sociedad quiere saber la vida de los veteranos de Malvinas. Y bueno, a eso nosotros nos fortalece mucho porque a medida que van pasando los tiempos y las preguntas que hay por ahí, nos vamos acordando de las cosas que tuvimos, las cosas que nos pasó, la vivencia que tuvimos ahí en Malvinas, en combate. Entonces eso nos empuja a seguir desarrollando que es dar charlas en los distintos establecimientos. Y para nosotros es como un empujón más para seguir. Así que estamos más que agradecidos porque ustedes nos escuchan, estamos viendo que ponen mucha atención y las preguntas son muy buenas. Vamos a decir acá, el joven, el mayor, la menor edad de un combatiente en Malvinas fue 15 años. Es decir, fue un integrante de la Armada, murió en el crucero General Belgrano porque fue hundido. Pero en el conflicto de Malvinas, en el territorio, en la parte de tierra, vamos a decir, de roca, de montaña, 17 años el más joven muerto. Después hay muchos adultos, grandes de 40, 45 años, que eran personal militar.
En Malvinas han muerto más personal militar, personal de cuadro, que soldados conscriptos. Pero en la Fuerza Ejército, la mayor cantidad de baja hubo en el personal de conscripto. Es decir, por eso por ahí el número de 309 muertos en el campo de batalla es un número que hay que manejarlo estadísticamente y decir, bueno, del ejército murieron 179. De los 179, 100 eran conscriptos, 103 creo que, conscriptos. Es decir, quien estaba prestando servicio militar obligatorio. El resto era personal de cuadro. En cambio, en la Armada murieron mayoritariamente personal de cuadro. Personal de cuadro es personal militar, porque había pocos conscriptos en el caso de la Infantería Marina, que es la que estaba ahí. Pero le vamos a dejar algo bueno. El último combate, del 13 de junio al 14, en un lugar denominado Monte Tumbledown, murieron 159 ingleses. Y de las tropas argentinas han muerto 37. O sea, el soldado argentino demostró mucha valentía, mucho coraje, pero sobre todo mucha decisión. Porque de noche no se ve, no cuesta todo. Cada 4 municiones que no tienen color va una que se denomina trazante, que puede ser un color amarillo, puede ser un color rojo, puede ser un color verde, como el semáforo, pero se pone cada 4 o 5 municiones de acuerdo a la cantidad como tenga. Eso te marca más o menos la dirección donde vos tenés que tirar, porque con el proyectil común no se sabe. Le explico esto porque esa fue la peor batalla de todas, la peor batalla de noche, en donde muchas de las tropas argentinas fueron heridas, en donde los helicópteros jugaron un papel fundamental en contra nuestro. Y el soldado argentino dejó de combatir en ese lugar el 14 de junio a las 2 de la tarde porque se terminaron las municiones. Es decir, no había más proyectil para cargar el fusil o para cargar el mortero o para cargar las ametralladoras. Se terminaron, por eso se dejaron de combatir. Esa fuerza que estuvo ahí no quiso rendirse y entraron al puerto argentino custodiado por los ingleses, pero con sus fusiles en el hombro. Esto hizo que a nivel mundial el soldado argentino tome una relevancia importante. Hoy tenemos un comandante de la Legión extranjera que es un veterano de la Guerra de Malvinas. Tiene que ser muy bueno militarmente para estar en esa ubicación. Así hay en otros lugares. Lo que por ahí jode un poco es que ese momento de guerra no se compara con todo lo que se vivió sin estar en la guerra. Y el mayor problema es que nuestros gobernantes, por ejemplo, en función de Estado, siendo integrante de la sociedad, te acaricia, te palmea el lomo y te dice, a vos te merecés todo. Pero cuando está en función de gobierno, parece que se olvida de esa frase y no da a cuenta gota. Son cosas que la guerra deja, son secuelas que vamos a arrastrar hasta el día que nos muéramos. Pero nos tocó a nosotros. Acá hay gente con 15 años, veo a chicos con mayores de 15 años, o con 16, con 17, con 18, y en esa edad nosotros estábamos en una batalla. Le quiero decir que la humanidad va evolucionando. Y ayer usábamos fusiles, hoy usan computadoras ustedes. En esa época no existía la computadora. Bueno, para eso hay que prepararse, para no llegar a la contienda bélica y sí poder decir Malvinas es Argentina, porque la diplomacia ha hecho su trabajo, porque a nivel internacional nos dan la razón y nos devuelven. ¿Cuándo? No sabemos. Ojalá ustedes los puedan ver, pero hoy la historia nos marca que nuestro territorio está usurpado
por algo, por alguien que siempre quiso tener parte en Argentina. Y miremos 1806, miremos 1807, miremos por una sucesión de batallas, de guerra que hubo. Entonces, eso lo vamos a lograr si siguen estudiando. La diplomacia en algún momento le va a dar resultados. Hay que seguir y hay que ser constante. Primero que nada, le quiero decir gracias por estar acá y por hablar de esos traumas que sé que no son nada fácil, de una guerra, ¿no? Hay muchos veteranos que actualmente no pueden hablar de eso, hablar del tema y se pueden llorar. Así que agradezco que estén compartiendo este conocimiento porque es algo muy importante en nuestro país. Así que gracias. Segundo, nos hablaron mucho, más que nada, que los ciudadanos le hacían cartas, le daban chocolate, y creo que era muy importante, le daban chocolates porque era muy importante para el funcionamiento del cuerpo, algo así, y todas esas cosas que nunca llegaron. Hay una historia sobre que una nena encontró una carta y chocolate en el kiosco que era para los veteranos. Después de cuántos años ustedes se enteraron que todas esas cartas eran para ustedes y nunca llegaron, o si a la llegado alguno de esos? Primero, gracias por tu emoción, porque nos emociona a nosotros también. A nosotros no nos llegó esa parte, sí a ellos. Ellos estaban en el puerto argentino, ahí quedaba toda la parte alimentada, todos los alimentos, todo lo que llegaba, quedaba en puerto argentino. A nosotros no nos llegó eso, estábamos muy lejos de ahí. Y carta tampoco pudimos mandar, no recibimos ni pudimos mandar carta. Generalmente no se podía porque nosotros estábamos muy lejos, muy aislados totalmente de todo el sistema, ¿no? Era imposible mandar carta. A nosotros nos dieron los chocolates, los cigarrillos, los alfajores, cuando llegamos a Campo de Mayo, cuando volvimos de Malvinas, ahí sí nos llenaron de esas golosinas. Pero sí, hubo compañeros que estuvieron más cerca de donde se bajan todos los alimentos, sí, ellos pudieron recibir, inclusive pudieron mandar carta a su familia, sí, ellos sí, los que estuvieron cerca, un puerto argentino más, pero a nosotros nos costó mucho. Sí, bueno, evidentemente, viste, si bien estuvimos, ya te das cuenta, digamos, que depende del lugar donde estuvimos, es la posibilidad que tuvimos. O sea, no a todos tuvieron esa posibilidad, digamos, de recibir esa carta. Yo sé que había cartas que mandaban desde acá, realmente era por otros, nosotros no la recibimos, pero sí cuando nos encontramos con otros camaradas y ellos tenían las cartitas en sus manos, y fue muy lindo porque eso, digamos, fue, digamos, un aliento para ellos, darle fuerza, darle valor. Sí que realmente eso fue muy bueno de parte, digamos, de los colegios, de los chicos que mandaban cartas hacia Malvinas. En este caso nosotros no recibimos y no tuvimos ese grato honor de recibir, digamos, una carta que nos entusiasme. Nosotros nos enteramos de todo lo que se denominó Fondo Patriótico, que hicieron, pero después que terminó la guerra, nos enteramos muchos. En Malvinas estábamos aislados, sobre todo, a ver cómo que se dice, cuando no te permiten ver algo, se usa una palabra que se llama, no me recuerdo en este momento, pero estábamos controlados y estábamos, a ver si nos llegaba algún tipo de, si llegaba algún tipo de información. Los militares controlaban qué cosas podían llegarse a dar y qué cosas había que guardar. Generalmente las cartas que traían informaciones que no eran favorables, se escondían las cartas. Eso después nos enteramos hablando con otros, con camaradas, compañeros nuestros. Y los chocolates, los que alcanzaron a ir a Malvinas, los que llegaron, no se repartieron.
quedaron en el puesto comando. Puesto comando se llama donde están los jefes. Es decir, mucha de la mala cosa que se hicieron es responsabilidad de la dirigencia de ese momento en la guerra. Mario Benjamín Menéndez, que era el gobernador de las Islas Malvinas, llegó a decir que de Malvinas a él le iban a sacar con los pies para adelante, es decir, muerto. Fue el primero que se rindió, cuando la tropa argentina no quería rendirse. Pero también después de eso evalúan que hubo presión de todo lado, desde la religiosa hasta la económica. Ustedes sabían, por ejemplo, que el canciller de ese momento era representante de una petrolera muy importante de Argentina, que le daba el combustible en el mar a los ingleses, en el océano. Bueno, esas cosas son de verdadero cipayo, de traidor. Entonces, esas cosas son las que no deberían volverse a repetir. Pregunto acá nomás. ¿Acá termina? ¿Con el timbre? Entonces, esas cosas son las que, como nación argentina, no nos conducen a la grandeza que aspiraron nuestros verdaderos héroes. San Martín, Belgrano, Güemes, eso entregaron su vida por la patria y le hicieron muchas cosas. Y eso hoy nos está reflejando en el accionar, ya sea político, lo que sea, lo que fuese. Entonces, por ahí tenemos que ver si mejoramos, y toda la mejora va a venir de la educación. No hay otra forma. Educando, instruyéndonos, practicando lo que aprendemos, queriendo hacer grande nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra nación. Le doy dos datos más. La NASA, ¿saben lo que es la NASA? 68% de científicos es argentino. Ustedes miren, escuchen. Pero los puestos ejecutivos no son argentinos. Es decir, la decisión la toma un yanqui. Pero el trabajo de investigar, de elaborar, de hacer, lo hace un argentino. La Agencia Espacial Europea, la misma, 46% argentino. Es decir, la fuga de cerebro que se da es porque el país no tiene condiciones seguramente en lo económico o en las posibilidades para que uno desarrolle. Y hoy hay muchísimas cosas. El ejemplo más claro, hay una vacuna contra el COVID-19 que es argentina y que no le permiten patentar. Le estoy hablando de cosas ahora, del año 2022. Entonces, avancemos, en algún momento se van a dar cuenta, como lo hace Japón, siendo una isla, tiene mucho poder a nivel mundial, y todo depende de nuestros jóvenes y de cómo se instruyan, cómo se capaciten, qué es lo que estudien. Bueno, yo quiero agradecerles a todos por su atención. Lo vi que estaban muy concentrados, así que gracias por escuchar. Espero que les haya servido nuestra experiencia, lo que contamos, lo que dijimos, y bueno, que lo hagan propio y ojalá lo puedan tener, digamos, en ustedes, que Malvinas es Argentina. Y bueno, lo que nosotros estamos haciendo ahora se llama malvinizar. Así que bueno, gracias por su atención, gracias por todo y bueno, que Dios los bendiga mucho. Yo le dije que me sorprende la prestación que tuvieron para con nosotros, escuchándonos de la vivencia. Entonces nos vamos satisfechos, agradecidos. Bueno, vamos a estar disponibles, dispuestos para cuando ustedes necesiten. Estamos acá otra vez para compartir esta charla que para nosotros es muy importante y para ustedes seguramente con las curiosidades van a seguir sabiendo más cosas. Muchas gracias a todos, al cuerpo de profesores, al alumnado, muchas gracias. Esto para nosotros significa, más allá de hacer catarsis, nosotros también, es de gran importancia, de mucha ayuda, pero sobre todo es una caricia al alma que nos brindan. Realmente nos hacen sentir más importante de lo que creemos que somos.
nos hacen ver con su predisposición a escucharnos o con su atención permanente que se da, sobre todo para intentar alguna pregunta que podamos responderle. Le pedimos la disculpa del caso por aquella pregunta que no podemos ser específica en la respuesta, pero también en esa comprensión entiendan que a veces no podemos decir el 100% de lo que sucedió, sobre todo en el aspecto bélico. Primero, para no dar lástima. Segundo, no es lo correcto que hablemos de algo que no queremos. Pero por todo eso, siempre vamos a estar muy agradecidos, pero bien, muy bien, y le vuelvo a reiterar, una caricia al alma que nos llena también a nosotros y que nos hace sentir que estamos vivos. Muchas gracias. Vamos a decirle algo. Estamos en la calle 15, entre 10 y 12. Estamos en la calle 15, entre 10 y 12. Ahí funciona la sede del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Presidencia Roque Sáenz Peña. Tenemos otra sede en la calle 7, entre 8 y 10, pero que hasta que no hagamos todas las refacciones del caso no vamos a habitar ese lugar. Lo estamos habitando circunstancialmente. Pero si alguien tiene alguna inquietud, si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere que vayamos a algún lugar o que estemos para explicar algo, para estar, a veces estamos. Y no importa hora, día, fecha, el asunto es que estemos y que coordinemos la presencia. Muchas gracias. Ahí le hace una entrega del presente. Bueno. Gracias.